Eso, comunícate con nosotros que queremos escucharte. Nuestra consigna de hoy es, ¿cuál es el recuerdo de tu infancia o ese recuerdo de familia que del que nunca te vas a olvidar? No el de la infancia, no tiene que ser de la infancia, yo dije mal. ¿Cuál es el recuerdo familiar que te acompaña así en el corazón y no te lo olvidas? Así que después se lo preguntamos a Norma. Norma Bao, que está aquí con nosotros acompañándonos para hablar de curiosidades, de temas. Recién fuera de ahí le decía, me encantan los temas de la comunicación porque estamos muy comunicados. Muy comunicados. @muy comunicados. Eso, @muy comunicados. La siguen a Norma en YouTube, la siguen en Instagram y se pueden enterar de muchas cosas. La verdad, hoy vamos a hablar de un tema particular. Yo le decía, me encanta el tema de la gramática, de la escritura correcta o de las curiosidades en el devenir, ¿no? ¿Y de qué vamos a hablar hoy entonces? Buen día primero. Hola, que no dije buen día para todos. Arrancamos muy así. Bueno, está bien. Está muy bien, tengo que contrarrestar el resfrío, entonces. No, y veníamos del tema musical que también estábamos como muy copados. Vamos a hablar, como bien decías, hay frases que las usamos, que sabemos lo que significan, que son así metafóricas y por eso nos gusta usarlas, pero que si averiguamos un poquito del origen, nos encontramos que el origen es totalmente distinto, que se usaba para otra cosa, y ahí pues está como lo interesante de, bueno, yo hoy uso o escucho esta frase, pero ahora me voy a enterar en poliedro de dónde viene, y bueno, y ya no la voy a decir igual, porque ya sé algo más. Livianamente. Igual no es una frase liviana, porque es poner los puntos sobre las íes, y lo digo así con la mano, el puño. Con el puño y con énfasis en las P. Tal cual. Poner los puntos, no es, voy a poner los puntos. Le voy a poner los puntos a fulanito. Incluso quedó ahí, eso, le voy a poner los sobre puntos. Las IES. La frase original es sobre las IES, ¿no? Pero después quedó hasta, te voy a poner los puntos. O me pusieron los puntos, ¿no? Que es lo peor sería. Pero la frase completa es poner los puntos sobre las IES. ¿Y de dónde viene eso? Y viene de hace un montón, viene del siglo XII. Un montón, sí. Siglo XII, o sea que estamos hablando de 1300... sí, 1100 y pico. 1100 y pico. Entre 1100 y 1100 y 1200 y un poquito más. Había pocos libros. Los libros eran un artículo de lujo. No había imprenta, claro. No había imprenta, faltaban todavía como 2 siglos. Sí. Y se escribían a mano. Y claro. Qué tema, ¿no? Qué tema, escribir un libro a mano, ¿no? Y es una locura, pero en ese momento era lo que había. Claro. Es más, vos sabés que yo tengo algunos alumnos que cuando rinden parciales tienen que rendir los escritos a mano, y me dicen, profe, no sé cómo voy a hacer, porque hace tanto que no escribo con la lapicera, escribo eso es terrible, todo en la computadora, que no sé si me va a responder la mano. Bueno, que te responda primero la cabeza. La cabeza ¿no? Fundamental, la mano vemos, pero es terrible que los chicos hoy no escriben. No estamos por todo lo que implica además escribir, pero nos vamos de... Nos vamos. Eso para otro capítulo. Hacemos otro. Entonces, siglo XII. Sí. Los libros escritos a mano por los copistas. Exacto. O también los llamaban amanuenses, porque escribían a mano. Amanuenses. Trabajaban por pedido. Claro. Generalmente eran los monjes que estaban en los monasterios y escribían ahí los libros. Había religiosas también que lo hacían. Mira, parece. Yo pensé que era solo Yo también, hombres. pero investigando parece que también había religiosas que se dedicaban a eso. Una tarea sacrificada, insalubre en varios puntos, porque uno puede imaginar, y también lo leí, no eran lugares muy iluminados y tenían que escribir Pensemos, con esa luz de vela. O esas iglesias que tenían esos vidrios gruesos, porque no había un desarrollo tampoco del vidrio transparente, así que claro, era bastante complejo, así que bueno, era un trabajo muy grato, pero lo hacían ellos. Los refectorios, ¿no? Exactamente. Mucho nombre en latín que... paso, Te digo, lo que quiera, un dato extra para los que no lo han leído. Es muy interesante leer la novela de Humberto Eco, El nombre de la rosa, ¿no? Claro. Que muestra un poco eso, bueno, otras cosas, pero esa realidad de los libros en las abadías y los libros prohibidos, los libros como un bien de la
la sabiduría como un bien que resguardaba la iglesia. Hace poquito alguien vio el video que tengo en YouTube hablando de este tema y me llegó el comentario me hizo acordar a la película de Umberto Secco. Así que hermoso. Sí. Bueno, entonces, ¿quiénes pedían libros? Los reyes, los nobles. Claro, los que tenían plata para poder tenían pagar plata también y que sabían leer. Exactamente, pues la mayoría de la sociedad no sabía leer y escribir. Claro. Entonces, ellos hacían la parte de las letras, a veces ilustraban, otras veces la parte de ilustración que hemos visto algunos, como unas filigranas. Totalmente. Sí. Algunos se dibujaban ellos mismos y aparecían en las iniciales gigantes. Sí, sí, sí. Bueno, era todo un Ahí un vemos trabajo. Un poquito. Ahí está. Claro. Ahí vemos un poquito Ahí estaba practicando video. De mis épocas de... ¿La hiciste vos, la gótica? La hice yo, la gótica, sí. Es la que más me encantaba caligrafía. ¿Sí? Ay, dije que tuve caligrafía. Yo sí, también tuve caligrafía. Sumando años y acá. Dije, no puede ser, tengo una pluma acá, tengo que... Aparte quería mostrar el ejemplo de... La cursiva inglesa me salía, pero la gótica no me salía. La gótica, sí, a mí me encantaba. Así que aproveché y jugué un ratito y lo grabé para mostrar justamente esto que vamos a explicar ahora. Entonces, bueno, ahí vemos un poquito para los que nos miran por YouTube. Un poco la historia, claro. Ahí cuento un poco la historia de son los grabados de los copistas que aparecían. Claro, Gutenberg todavía, claro. Ahí cuento, desarrollo un poco más. Acá lo hacemos más cortito. Bueno, ¿y qué pasa con el punto y la I? Y justamente, ¿qué pasa? Todo venía bien hasta... siguió bien, pero... o sea, la necesidad que había de libros la llevaban adelante los copistas, los amanuenses, estaba todo bien, pero segunda mitad del siglo XII empiezan a surgir las universidades. Claro. Entonces la demanda de libros crece exponencialmente y los copistas no daban abasto. Entonces las mismas universidades crean centros con copistas para hacer mayor cantidad de libros porque no había forma de contar con la cantidad que necesitaban. Claro, como el centro de copiado de las universidades. La fotocopiadora era como la fotocopiadora del siglo XII. Claro, que era a mano. Necesito un libro. Bueno, ¿qué pasaba? Espérate, más o menos para el cuatrimestre que viene te lo tengo. Dicen que los más experimentados escribían 2 o 3 páginas por día. Dios, sí, imagínate, un libro grande. Para el cuatrimestre que viene te lo tengo listo. Claro. ¿Qué pasa? Empiezan a trabajar en serie. Claro. Y toda esa parte artística tan linda que tienen esos primeros libros se va perdiendo, como todo lo que se hace en serie. Claro, claro. Y también había que ahorrar en papel. Claro. ¿No? Tampoco era tan... Tampoco, claro. Ya la cosa artística va quedando de lado y empieza más lo comercial. Entonces, bueno, ¿cómo ahorramos papel? Y apretemos las palabras. Claro. Pongamos entre letra y letra menos espacio. Claro, apretémoslo, comprimimos las palabras, las ascendentes y las descendentes, el palito de la B larga y el palito de la P, los hacemos más cortitos para que entren más renglones. Entonces empiezan a comprimir. Claro, ahí vemos, bueno, ahí esto es un copista. Esto sería como el anterior, cuando todavía se tomaban su tiempo y su espacio. Después empiezan a comprimir, cambia también la forma de la pluma, esta pluma, ahí está, ¿ves? Ahí está. Esa es la tuya. Eso es actual. Qué bárbaro. Sí, con el tinterito, ¿no? Fue muy divertido hacer eso. Bueno, ahí estoy contando que esas 4, ahí me estoy sentada adelantando la imagen. ¿Ves? Ahí. Claro, bueno. Y entonces... Eso hacía que fuera no tan legible. No tan legible. Bueno, hay una cosa chiquitita. Dale. En ese traspaso, hasta el libro impreso, que fue el que verdaderamente nos liberó de toda esta calamidad, había que recuperar oralmente eso que estaba escrito, ¿no? Claro. Y tampoco había espacios. Ese es otro lindo tema para... Tampoco había espacios. Y hablando de espacios, ¿qué pasaba? Se hacían estos libros escritos de esa manera... que fue lo que después dio origen a la escritura gótica, claro, ¿no? Escritura claro. rígida, muy muy recta, y no se entendía nada. Y no se entendía nada, ¿por qué? Porque como veíamos recién, la M, la N, la I, la U, eran 4 letras muy parecidas en los rasgos. Claro. Y vos veías todo apretado así, era muy difícil de leer. Se entendía. Tengo entendido, el latino es lo mío, pero tengo entendido que había en esa época muchas palabras con 2 I seguidas. Puede ser. Así que se confundía con la U. Bueno, era un verdadero embrollo
O sea, tenías el libro y no podías leer porque no se entendía, costaba entenderlo. Claro, entonces, a estos copistas se les ocurre agregarle una especie de rayita diagonal, así con la misma pluma, a la letra I, agregarle ese puntito como para empezar a diferenciarla y favorecer un poco la lectura. Y bueno, a partir de ese momento le empiezan a ponerle los puntos a la I. A las IES. Y como siempre, viste que siempre que haces algo hay alguien que te dice, no, ¿para qué? Ahí también, ¿ves? Ahí están las 4 letras, muy parecidas. Y ahí estás escribiendo y no se entiende bien qué estás escribiendo. Decís? ¿No? Claro. ¿Y qué querías Pero poner? Si le agregas un mini minion. Claro. Traté de buscar un ejemplo que tuviera muchas M's, I, U, N. Claro. ¿Y qué pasó? Los intelectuales de la época se quejaron. Dijeron, no, por favor, ¿para qué esto de poner? Lo veían como algo exagerado, innecesario, como esta cosa de yo lo puedo leer perfecto. ¿Para quién tiene? ¿No? Que a veces todavía se traslada al día de hoy. ¿Para qué modificar si yo...? Y bueno, no, la idea era que lo pudieran leer todos. Claro. Así que no les hicieron caso a los intelectuales, por suerte, y quedó el tema del punto de la I, pero con un significado totalmente distinto al principio. Al principio era como poner los puntos a las IES, era como algo totalmente innecesario, obsesivo, que ridículo. Es ridículo. Y bueno, hoy en día lo usamos con otro significado totalmente distinto. Bueno, me parece súper interesante. Otro día hablamos de signos de puntuación. Dale, un detalle que no dije al principio. Viste, a mí me gusta reivindicar. La vez pasada reivindicamos a febrero. ¿Te acordás? Con sus 28 días, pobrecito. Y yo quería reivindicar el puntito, que no tiene nombre. ¿Es cierto? No tiene nombre el Claro, puntito. porque la tilde es el acento, la diéresis o crema, ¿se acuerdan que aprendimos cuando éramos chicos? La rayita de la ñ le dicen virgulilla. Ah, tiene nombre. ¿Por qué el puntito no tiene nombre? Puntito de la I. Así que bueno, también lo quería también como reivindicar, pobrecito. Bueno, le mandamos un saludo. Un saludo al puntito. Obvio, tal cual. Y te agradezco mucho que estés aquí por favor, con nosotros. Un placer venir siempre. Antes de que se vaya Norma, les recuerdo, Muy Comunicados, @Muy Comunicados, la buscan en YouTube, la siguen, activan la campanita para las notificaciones, la siguen en Instagram, van a encontrar contenido lindo para estar muy comunicados para estar también mejor comunicados. Totalmente. Gracias. A ustedes, muchas gracias.